Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Las deficiencias en las enzimas de la beta-oxidación también son importantes, por ejemplo el déficit de la cilcoenzimada deshidrogenasa de cadena media o la MCAD, que seguro que os suena, o el déficit de la cilcoenzimada deshidrogenasa de cadena larga, la LCAD. Ambas producen hipoglucemias hipocetósicas, es decir, que son hipoglucemias y además tienen una conformación de formar cuerpos cetónicos por lo visto, pero hacia la baja, o al menos eso fue lo que yo entendí. Y además también producen fallo hepático con hiperamonemia, ¿vale? Entonces da bastantes efectos. Se transmiten además de forma autosómica recesiva. A veces el desenlace de las enfermedades es fatal porque es como si simularan el síndrome de muerte súbita infantil, así que es bastante grave. Y hay otras manifestaciones también graves asociadas con esto, que sería el síndrome de Reye, que es una encefalopatía aguda, no inflamatoria y disfunción hepática en degeneración grasa del hígado, en la que el uso de los salicilatos durante el curso de una infección viral es un factor que predispone a su desarrollo. Además de ciertos errores congénitos del metabolismo, como estamos hablando, el 80% de los casos de la etiología metabólica se asocian a los defectos de las enzimas de esta beta-hidroxilación mitocondrial y de la cetogénesis. El 20% restante se ha visto que tiene que ver con los defectos en la gluconeogénesis hepática, con una alteración de la cadena respiratoria mitocondrial o enfermedades metabólicas que pueden originar la hiperamonemia. Otras deficiencias en los mecanismos de oxidación, pero en este caso oxisomal, se producen en la adrenoleucodistrofia, por ejemplo, que es una enfermedad ligada al cromosoma X y se debe a un defecto en la oxidación peroxisomal de los ácidos grasos de cadena larga por alteración de una proteína de transporte peroxisomal. Se produce así un acúmulo de esos ácidos grasos en la fracción gangliosida de la sustancia blanca del cerebro y la corteza suprarrenal, cursando con alteraciones neurológicas e insuficiencia suprarrenal. La deficiencia de los mecanismos de la alfa-oxidación, de la cual también ya hablamos, como la enfermedad de Refsum, se produce por una enfermedad autosómica recesiva y se debe al déficit de la alfa-dehidroxilasa que cataliza la alfa-oxidación de los ácidos grasos metilados como el ácido fitánico, y se acumulan así grandes cantidades de ese ácido fitánico en los tejidos, causando la retinitis pigmentaria, la neuropatía periférica, la ataxia cerebelosa o la sordera de tipo nervioso. Las alteraciones del metabolismo de fosfoglicéridos implican una deficiencia, por ejemplo, de la dipalmitoilecitina, que es sintetizada por los neumocitos de tipo 2, como ya veremos en fisiología y en fisiopatología, y actúa en los alvéolos pulmonares como agente tensioactivo, evitando el colapso de los alvéolos al final de la aspiración. La deficiencia de esa dipalmitoilecitina da lugar a distrés respiratorio y es frecuente en casos prematuros. El síndrome de Zellweger quizás os suene porque es una enfermedad autosómica recesiva que también se encuentra con alteraciones del metabolismo de los fosfoglicéridos, presentando mutaciones en genes que codifican para proteínas encargadas del ensamblaje de los peroxisomas y proteínas de membrana. Presenta elevaciones de ácidos grasos de cadena muy larga en plasma y deficiencia en los plasmalógenos, y es una enfermedad que suele ser letal en el primer año de vida, produciendo hipotonía, debilidad, características faciales disfórmicas, también alteraciones renales, convulsiones y, como digo, por desgracia, la muerte. Las alteraciones del metabolismo de los esfingolípidos también son importantes porque, por ejemplo, las esfingolipidosis son un conjunto de enfermedades congénitas que se caracterizan por el déficit de una de las enzimas de la degradación lisosomal. Todas se transmiten de forma autosómica recesiva, excepto la enfermedad de Fabry, que está ligada al cromosoma X.
Y de hecho, la herencia de la enfermedad de Fabry es un poco controvertida, porque si bien es verdad que la bibliografía en general cada vez se habla más de la herencia que está solo ligada al cromosoma X, puesto que algunas mujeres son portadoras y presentan una sintomatología más grave que los hombres afectados, no obstante, todavía hay muchos libros y mucha bibliografía como donde se habla básicamente como una enfermedad recesiva ligada al X, y en alguna bibliografía incluso se puede encontrar como dominante ligada al X, así que parece que todavía no está 100% claro, al menos cuando yo me he documentado de ello y lo hemos estado mirando. Y bueno, pues porque lo sepáis. Se caracterizan en cualquier caso las esfingolipidosis por manifestaciones en el sistema nervioso central y por ser sistémicas, y vamos a ver qué tipos hay. Los tipos de esfingolipidosis más comunes son las siguientes: la gangliosidosis o GM1 generalizada o de Landin se produce porque hay un déficit en la enzima GM1 beta-galactosidasa, y lo que se hace es que se acumula el gangliósido GM1. La enfermedad de Tay-Sachs o gangliósidos de GM2 son las N-acetilhexosaminidasas de tipo A, las enzimas que están en déficit, y por tanto se acumulará el gangliósido GM2. La enfermedad de Sandhoff se produce por una enzima deficitaria que es la N-acetilhexosaminidasas A y de tipo B, y lo que solemos acumular en este caso es gangliósidos GM2 y globósidos. La enfermedad de Fabry se suele encontrar, como os he comentado anteriormente, con una enzima deficitaria que es la alfa-galactosidasa, y lo que almacenas o lo que acumulas como metabolito es el triexosilceramida. La enfermedad de Gaucher se encuentra vinculada con la beta-glucosidasa o glucosilceraminidasa o glucocerebrosidasa, que serían las enzimas que se pueden ver afectadas, y normalmente lo que se acumula como metabolito es el glucosilceramida. La enfermedad de Niemann-Pick es una enzima la que está dañada en este caso también, es la esfingomielinasa, y se produce el acúmulo de la esfingomielina. La enfermedad de Farber o lipogranulomatosis se produce con fallos en la ceramidasa, y la acumulación evidentemente del metabolito es la ceramida. La enfermedad de Krabbe o leucodistrofia de células globoides se produce por un déficit en la beta-galactosidasa o galactosilceramidasa, y la galactosilceramida es el compuesto que se va a encontrar acumulado como metabolito. Y en última instancia, la leucodistrofia metacrómica o enfermedad de Scott o Greenfield es la que se produce con la enzima dañada aril sulfatasa A y acumulando el 3-sulfogalactosilceramida. En cualquier caso, las tesaurismosis son enfermedades acumulativas o de depósito lisosomal, que son aquellas como la enfermedad de Tay-Sachs que he comentado anteriormente, la enfermedad de Gaucher, o también el proceso de que las saponinas son proteínas necesarias para el ataque de esa enzima al esfingolípido anclado a la membrana, y los defectos de cualquiera de estas proteínas normalmente causan enfermedades con síntomas muy parecidos a las esfingolipidosis, entonces es importante tenerlas. También es verdad que la enfermedad de Tay-Sachs, como os comentaba anteriormente, es una enfermedad que se asocia con esa deficiencia de la N-acetilhexosaminidasa A acumulando el gangliósido GM2, pero es que además esta enfermedad se ha encontrado que en el centro y este de Europa se ha asociado con judíos askenazis que aparecieron uno cada 3.600 nacidos, es el que lo tiene. La enfermedad de causa de degeneración del sistema nervioso central, el retraso mental, la ceguera y la muerte antes incluso de los 4 años, se ha visto que es bastante severa esta enfermedad, y los pacientes presentan de forma característica además una mancha de color cereza en la mácula del ojo, así que es muy llamativo y muy importante. Y la enfermedad de Gaucher también os la quiero comentar un poquito más porque es la glucosilceramidasa o el glucocerebrosidasa que hace que se acumule el glucosilceramida, como ya hemos comentado, pero es que además esta enfermedad del depósito lisosomal más frecuente es de las que más se da y se caracteriza por acumulación, como decía, de este compuesto de la glucosilceramida
especialmente en el hígado, el bazo y la médula, originando precisamente que las células de Gaucher, que son macrófagos cargados de glucosilceramida, sean los que van a dar diversos problemas. Otro de los puntos muy importantes y que no podemos dejar aparte dentro de las patologías de los lípidos sería el caso de la obesidad. El aumento en la cantidad de grasa corporal que condiciona un aumento del peso. Se considera que existe obesidad si el peso real supera el ideal en un 30% o si el índice de masa corporal es mayor o igual a 30 kilogramos por metro cuadrado. Eso significa que tenemos que hablar, por tanto, de la obesidad desde el punto de vista de lo que nos especifica la OMS, concretamente con obesidad de grado 1, con un índice de masa corporal entre 30 y 34,9 kilogramos por metro cuadrado, obesidad de grado 2 con un índice de masa corporal de 35 a 39,9 kilogramos por metro cuadrado y obesidad de grado 3, que es una obesidad extrema, cuando ya el índice de masa corporal es mayor o igual a 40 kilogramos por metro cuadrado. Aparece normalmente este tipo de característica, el ser obeso o tener obesidad, cuando hay un desequilibrio entre la ingesta y el consumo de calorías, como es lógico, y supone así un riesgo para la vida, ya que incrementa las probabilidades de padecer enfermedades como las que ya hemos comentado, diabetes tipo 2, infartos, de los cuales ya hablaremos, o embolias derivadas de la hipertensión, también hablaremos de ellas, hipercolesterolemia, ya hemos hablado de ella, y la resistencia a la insulina, de la cual también ya hemos hablado. La obesidad se puede deber a factores orgánicos con alteraciones estructurales o metabólicas de los centros hipotalámicos del apetito. Por ejemplo, las alteraciones estructurales son muy poco frecuentes y de causas muy diversas, traumatismos, tumores o enfermedades inflamatorias también. Entre las alteraciones normalmente metabólicas está el síndrome de Cushing o el hipotiroidismo o también el hiperinsulinismo. También se han descrito alteraciones, por ejemplo, del sistema de la leptina, que es una hormona proteica liberada por los adipocitos que actúa sobre la ingesta y que ya hablaremos, como digo, de ella largo, tendido y hasta que nos hartemos de hablar de hormonas. Y también hay que decir que dentro de todos estos procesos es importante la leptina, no solo porque sea una hormona que se encarga de actuar regulando la ingesta, sino porque además se encuentra con receptores en el hipotálamo localizados en el núcleo arcuato, del cual ya os he comentado algo en algunos hilos cuando hemos hablado un poquito de la estructura del cerebro, y promoviendo así la disminución de la ingesta, que ese sería su principal punto. Hay personas que la tienen alterada y por eso no saben cuándo dejar de comer y por tanto, como su sistema hormonal y su sistema nervioso no les dice que dejen de comer, pues al final comen más de lo debido y por tanto acaban teniendo obesidad. Sin embargo, la mayor parte de los casos de obesidad se deben a factores funcionales, son factores sociales, culturales y psicológicos que conllevan un aumento de la ingesta calórica y por tanto ese desequilibrio que comentábamos antes. Como mucho y no consumo todas las calorías que introduzco. En la evolución hacia la edad adulta aumenta también el porcentaje de grasa corporal y disminuye normalmente la masa grasa. Las hormonas que regulan el apetito, que son tan importantes, os quiero comentar un poquito por encima para que las conozcáis y para que las tengáis presentes, para que también si queréis investigar sobre el tema, pues lo asociéis todo muy bien con la obesidad. Son las hormonas que son entre ellas las más importantes, la leptina, que actúa sobre sus receptores hipotalámicos, insisto, en el cerebro para inhibir el apetito. La leptina hace que las células del hígado y el músculo sean más sensibles a la acción de la insulina también. La adiponectina es una hormona proteica de 224 aminoácidos que está producida por el tejido adiposo y que actúa sobre sus receptores también en el hipotálamo, en este caso estimulando la ingesta y reduciendo el gasto calórico. Y la grelina es la hormona peptídica de 28 aminoácidos sintetizada en el estómago y en el intestino delgado que estimula el apetito, por lo que también se encuentra actuando sobre sus receptores localizados en la hipófisis, el hipotálamo, el músculo cardíaco y el tejido adiposo. Los tratamientos en la obesidad suelen ser las dietas, que suelen ser al final lo mejor, hacer deporte, que también yo creo que es lo mejor, y también hay que hablar, por supuesto, de los tratamientos, que los hay, pero yo no los recomiendo nunca, salvo que un médico os lo recomiende encarecidamente. Pero que sepáis que hay un tratamiento del que yo voy a hablar en el BIR, que es el Orlistat, que es un derivado hidrogenado de la lipostatina, producida por Streptomyces toxotricine, que actúa como un inhibidor potente y específico de las lipasas
enteropancreáticas responsables de la hidrólisis de los triglicéridos. El mecanismo de inhibición consiste en la acilación irreversible de la lipasa por reacción entre este centro activo de la enzima y un grupo de beta-lactonona presente en el fármaco, y el orlistat así reduce en principio la absorción de grasas procedentes de la dieta hasta un 30%. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.